Bien, en este tipo de ejercicios que pueden encontrar en la prueba, cuando les pidan establecer a qué corresponde cada número, ustedes tienen que pensar en el resultado de cada uno. Pero hay algunos que ya están listos. Por ejemplo, el menos 7 no hay nada que calcular, mientras que la raíz de 5 sí hay que calcularla. Y si ustedes lo ponen en la calculadora, por ejemplo, ya, raíz de 5, su resultado es todo eso. Entonces, ya vamos a aprender qué pasa con esto, pero ustedes siempre tienen que pensar en los resultados. Por ejemplo, aquí no hay nada que hacer, pero aquí en este, si lo calculan, sería el 2, lo bajan, ustedes buscan la raíz de 9, que si es exacta, que pertenecería por ejemplo a las raíces cuadradas exactas, la raíz de 9 es 3. Entonces como uno descompone, este 2 lo baja, la raíz de 9 es 3, ustedes simplemente multiplican 2 por 3 y obtienen 6. Entonces este resultado es el que tienen que agrupar aquí. Entonces ahora vamos a ir repasando la materia. Esto corresponde a los números naturales, que sería del 1 hasta 9 o más allá, es decir, todos los números positivos. Natural. Luego los números enteros corresponde a el conjunto Z, que serían todos los números negativos hacia atrás, el 0 y todos los números positivos hacia adelante. Por ejemplo, el menos 5, el menos 32, el menos 500, después el 0 y después sería cualquier número positivo, que sería el 1, el 3, el 4, el 18, el 5400, etc. Luego acá llegamos a los números racionales, que se representan con la letra Q, y aquí sí hay que tomarle más atención porque estos números corresponden a todo lo que sea tanto números negativos o positivos pero que poseen una coma. Entonces puede tener, por ejemplo, menos 1,9 o puede ser positivo 1,9. Todo lo que tenga coma es racional. Después, todos los números que se puedan transformar en fracción también son racionales, tanto positivos como negativos. Por ejemplo, menos 3 quintos o positivos 7 octavos. O también existe la posibilidad de que sean números que sí se puedan representar en fracción. Por ejemplo, el 4, si ustedes lo transforman en fracción, es lo mismo que 16 cuartos. O por ejemplo, 8 medios. O la raíz de 16, si ustedes la buscan su raíz exacta, porque el 16 sí tiene raíz exacta, que sería 4. Entonces sí podemos representar este 4 de muchas formas, y la mayoría de estas formas pueden ser o fracciones, y en este caso también se podría representar de otra forma. Lo más importante de los números racionales es que se transforman en fracción, pero también se pueden representar de otras formas o con decimales, por ejemplo 0, tanto. Pero por ejemplo aquí tenemos una fracción que pasamos a decimales, entonces este está bien, 0,5. Pero ¿qué pasa? Este es limitado, 0,5. Pero por ejemplo también corresponde, si yo transformo una fracción a decimales, 7 tercios nos da 2,33. Pero esta línea que está arriba del 33 significa que es periódico, es decir, estos números son infinitos. Sería 2,3333333 hasta ser el infinito. Entonces esos serían los números racionales. Y por otra parte tendríamos los números irracionales o conjunto Q, que se representa como una I, que parece así como un número romano, un dos número romano, pero es una I. O también puede ser una Q, pero con un asterisco arriba. Entonces, ¿qué es lo que importa aquí? Los irracionales, ustedes recuerden, en esto le están pidiendo el resultado. Podría ser de esta raíz y de esta raíz. Del menos 6 y del menos 7 no, porque esos números no hay nada que calcular. Entonces ustedes siempre tienen que pensar, lo que le están pidiendo acá es el resultado. Entonces, por ejemplo, si le estuvieran preguntando el resultado de raíz de 5, ustedes lo calculan como hicimos en el principio y nos dio todo esto, todos estos números.
Y si se dan cuenta acá, todos los números son distintos, no siguen ningún patrón. Por ejemplo, 2 puntos o 2 comas, 2, 3, 6, 0, 6, 7, 9, 7, 7, 4. No existe ningún patrón. A diferencia que podría ser, por ejemplo, un número periódico, que sería aquí. Pero en este caso, al resolverlo, nos da todos los números después de la coma en infinito. Entonces nosotros esto no podríamos transformarlo a fracción. Al igual que la raíz de 3, por ejemplo. Raíz de 3 igual 1,73225, o sea, 2050. Y así sucesivamente. Entonces todos estos números que no podemos transformar en fracción, la pista más importante es, por ejemplo, si ustedes lo pasan a calcular estos dos números, cualquiera de estos dos, y les da coma, decimal y muchos números en adelante, y no existe un patrón que se mantenga. Por ejemplo, si hubiera sido 2,36, 2,36, 2,36, ya, eso igual hubiera sido un número racional, pero en este caso no, porque no existe ningún patrón que se repita. 2,36, 0,7 y muchos números más. Luego vamos a continuar con una descomposición de raíces. Entonces, cualquier raíz que le aparezca aquí, si se dan cuenta, pueden existir algunas raíces como aparecen aquí, que son exactas, las de acá y las de acá. Pero estas de aquí, por ejemplo, la raíz de 4 es 2, pero la raíz de 2 no es 4. Entonces siempre tienen que ser disciplinados en considerar de que lo que se está preguntando es si la raíz, ¿cuál es su raíz exacta? Este sería el resultado. Entonces la raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3, la raíz de 16 es 4, la raíz de 25 es 5, la raíz de 36 es 6, la raíz de 49 es 7. ¿Y por qué es así? Y sería todos estos números. Porque es una potencia. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16, 5 por 5 es 25. Entonces me da exacto, no me da con ningún decimal, no me da con ninguna coma. Pero ¿qué pasa si estos están listos? No hay nada que calcular si no nos presentan esto. Por ejemplo, si nos preguntan raíz de 16, ya es 4 al tiro. Pero ¿qué pasa si nos dan números que no tienen raíces exactas? En ese caso tenemos que descomponer. ¿Cómo se descompone? Por ejemplo, tenemos raíz de 18, lo que significa que nosotros como primer paso llegamos y tenemos que buscar alguna raíz exacta, ¿cierto? Una raíz exacta que nos permita calcular esto. Entonces, por ejemplo, buscamos una y nos sirve la del 9, ¿cierto? Entonces ponemos una exacta y otra inexacta que multiplicado entre ambos nos dé 18. Entonces, claro, 9 cumple el requisito de que al menos una raíz tiene que ser exacta, ¿cierto? Entonces ponemos raíz de 9. Y 9 por 2 nos da 18. Pero 2 no tiene raíz exacta, porque no hay que confundir que, por ejemplo, estas son las exactas. Entonces solo es 1, 4. Pero 2 no es una raíz exacta. Entonces nosotros no podemos poner esta raíz de 2 como si fuera exacta. Entonces ponemos la exacta con una inexacta. Si ponemos la calculadora, por ejemplo, si nosotros ponemos raíz de 2, nos da todos esos números. Entonces no nos sirve, no es exacta. Entonces, como no es exacta, para este caso podemos ocuparlo una exacta y una inexacta. Entonces ustedes ponen dentro de una misma raíz ambos números, después vuelven a copiar cada uno de estos, pero con su propia raíz. Lo ponen como si fuera su propia raíz. Y si se dan cuenta, la raíz de 9, su resultado es 3. Entonces ustedes ponen raíz de 9 es 3. Este 3, como es un resultado, no se pone dentro de una raíz. Pero este, como no se puede descomponer porque su raíz no es exacta,
¿cierto? Este 2 simplemente se mantiene y se escribe de nuevo. Y ahí está listo. Ahora, ¿qué pasaría con este 75? Tengo que buscar una raíz exacta que multiplicada por otra raíz que no sea exacta me dé 75. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la raíz del 25 me sirve si yo la multiplico por 3. El 3 no tiene raíz exacta. Por ejemplo, yo tengo... a ver acá. Por ejemplo, yo tengo raíz de 3. Raíz de 3 es 1, tanto. Entonces, como es un número grande, no nos sirve. Pero en este caso nos serviría para utilizar junto con una raíz que sí es exacta. Entonces, acá lo que importa siempre, yo tengo que buscar alguna raíz exacta que multiplicada con otra raíz que no sea exacta me pueda dar 75. Entonces 25 por 3 lo pongo dentro de una misma raíz. Luego, al igual que acá, se separan en dos. El 25 su raíz y 25, o sea, y el 3 con su propia raíz, y su raíz exacta de 25 es 5. Copian el 5 y este 3, como no tiene raíz exacta, se mantiene exactamente igual y está listo. Ahora tenemos otro tipo de casos. Aquí nosotros tenemos un número que está fuera de la raíz. Ese número lo vamos a poner tal cual, lo escribimos exactamente igual, ese por lo vamos a guardar. Y nosotros nos concentramos solo en lo que está dentro de la raíz. Entonces ahora nosotros necesitamos descomponer este 12, al igual que lo hicimos acá. ¿Cuál era lo que necesitábamos? Buscar una raíz exacta multiplicada por otra raíz que no sea exacta y que entre ambos su multiplicación nos dé 12. Entonces por eso utilizamos la del 4, que es exacta. La raíz de 4 es 2. Y la del 3 es inexacta, que también nos sirve. Entonces estas dos multiplicadas. Entonces volvemos a copiar. Después este 5 lo mantenemos. Acá este paso de acá arriba, que sería por ejemplo no... O por ejemplo que cada uno va con su casita, lo omití. Pero sería básicamente lo mismo. Entonces, ¿para qué lo van a poner? Simplemente ponen el 5 que está fuera de la raíz, ¿cierto? Lo ponen tal cual. Acá enseguida descomponen la raíz de 4, que sería 2. Este 3, que no tiene raíz exacta, lo escriben, que sería este último paso. Ya, se lo ahorran este de acá. Y enseguida lo escriben. Y como al final este 5 con este 2 están fuera de la raíz, estos dos se multiplican. 5 por 2 es 10. Y esta que no tiene una raíz exacta queda solita, y por eso el resultado final sería 10 raíz de 3. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen dos raíces que le están pidiendo que las sumen? Entonces, si nos damos cuenta acá, la raíz de 3 nosotros no la podemos descomponer. Pero la raíz de 27 sí podríamos descomponerla. ¿Con cuál? Con la raíz del 9 por 3, ¿cierto? Una raíz exacta que sería la de 9 con una raíz inexacta que sería la del 3. Entonces este más raíz de 3 lo conservan. Nos vamos a concentrar solo en el raíz de 27, lo que hicimos acá. Y después esto se multiplicó, ¿cierto? Se multiplicó. Bueno, acá se descompuso más bien. Se descompuso que es 3. Como no se podía descomponer, quedó en raíz de 3. Este más pasó aquí. Y en realidad, como número secreto, antes de una raíz inexacta o que está sola, hay un 1. Entonces yo le escribí ese 1 para graficarlo más.
Entonces, como acá tienen este 3, que correspondería a este 3, que no tiene raíz exacta, y este 3 de acá correspondería a la descomposición del 9, ¿cierto? Que sería esto. Raíz de 9 es 3. Tienen ese. Y este de acá hay un 1 imaginario, por eso aquí es ese mismo pero copiado. Y el más se pasó acá. Entonces ustedes simplemente tienen que sumar los números que están fuera de las raíces, porque estos dos no se pueden hacer nada. Entonces estos dos se suman. 4 más 1 es... O sea, 3 más 1 es 4. Y estas dos, como son las mismas, se copian. Y estaría listo. Y finalmente vamos a ver este último ejercicio, que es una resta, pero como tenemos esto, vamos a tener que, como teníamos, por ejemplo, en el ejemplo de la C, vamos a tener que volver a hacerlo de la C, pero dos veces, en el lado de la izquierda y en el lado de la derecha. Entonces lo que necesitamos es, otra vez, descomponer. Este 2 no se puede hacer nada, pero lo que sí está dentro de la raíz, ahí sí podríamos descomponer. Entonces primero vamos a hacer la de este lado. Escribimos el 2 por, y este lo descomponemos. Recuerden, una raíz exacta con una raíz inexacta. Una exacta con una inexacta, que sería la del 4, y la inexacta sería la del 6. Entonces ponen raíz de 4. Acá, este lo voy a poner de esta forma para que sea más claro. Así, ya. Entonces, raíz de 4 es 2. Esta no se puede descomponer, ese 6, entonces se mantiene tal cual. Y este 2 lo bajamos. Entonces después multiplicamos los números que quedaron solitos, que sería 2 por 2 es 4. Y este raíz de 6 lo mantenemos. Ahora vamos a hacer este. Se pone en cada paso el signo menos, porque esto lo vamos a ocupar al final. Entonces tenemos 3, lo vamos a dejar tal cual. No se puede hacer nada, 3 por, y ahora nos vamos a concentrar solamente en lo que se puede resolver dentro de la raíz. Este sí se puede descomponer, que sería, por ejemplo, 9, que es exacto, por una raíz exacta que sería la del 6. Entonces ustedes ya resuelven. El 6 lo bajan como raíz, porque no se puede hacer nada, pero como se descompuso el 9 y su resultado es 3, se multiplica con el número que estaba afuera. Entonces este se bajó y se multiplicó con el resultado de la descomposición del 9, y 3 por 3 es 9. Este se conserva tal cual. Y ahora por fin que tenemos dos datos, ¿cierto? Entonces tenemos 4 con 9. Entonces este 9 lo tomamos como un número negativo y este 4 es positivo. Entonces la regla de los signos significa, nos pide, ¿cierto?, en la regla de la resta, que restamos, pero que tenemos que conservar el signo del número más grande. Entonces, si ustedes restan, por ejemplo, menos 9 menos 4, les da menos 13. Entonces acá les daría menos 13. O también lo pueden plantear como solo 13. Y este 6 se conserva.